Al final, a los europeos y a la OTAN les tembló la mano, amparándose en el G7, les tembló la mano para poner un tope al precio del petróleo. Es el tope no tope, es decir, el tope que no es tope. ¿Por qué? Porque Rusia tiene márgenes de ganancia muy altos por el petróleo, porque producir un barril le cuesta menos de $20, por ahí entre 18 y $20. Y si el tope va a ser $60, porque dicen que le están dejando una salida aceptable de mínimos, eso significa que tuvieron miedo, que Rusia les amenazó con dejar de venderles petróleo, y literal, dejar de venderles petróleo ya de manera definitiva, más probablemente gas, más probablemente uranio, más probablemente carbón. Entonces vieron que la contramedida, que la contrasanción de Rusia iba a ser desproporcional a lo que los mismos europeos tienen capacidad de aguantar. Y al final la salida de mínimos, es decir, vamos a dejarle en $60 cada barril de petróleo, porque de esa manera Rusia puede seguir teniendo margen de maniobra muy alto, es decir, un ingreso muy alto. Imagínense que la medida obedece, ya lo habían prometido desde septiembre, la medida obedece al interés de dejar sin recursos a Rusia, empobrecer a Rusia, decían. Vamos a empobrecerlos quitándoles sus principales fuentes de abastecimiento. Pero, oh Dios, resulta que esas fuentes de abastecimiento pues son las que le generan ingresos a Rusia, sí, pero también mueven la economía de Europa. Son las que calientan a la gente cuando no hay un clima favorable, es decir, las que calientan a la gente cuando el invierno hace de las suyas, son las que permiten la globalización, son las que permiten también que la cadena de suministros haga posible que la gente encuentre alimentos en los lugares en donde está acostumbrada. Es decir, resulta que el recurso que le querían quitar a Rusia también es un recurso que se mutilan a sí mismos, y con la amenaza rusa de ustedes me quitan, no les vendo. No le voy a vender a nadie que me quiera comprar por debajo de los precios del mercado. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque no van a lograr hacer más que el ridículo. Primero, porque Rusia de todos va a seguir teniendo utilidades muy altas, márgenes de ganancia exorbitantes. Dos, porque si esto era para generar que Rusia sintiera la presión de las sanciones, pues déjenme les digo que tampoco va a ser posible. ¿Por qué? Porque Rusia lo que le está haciendo es risa. Rusia está demostrándoles a los europeos en su propio territorio lo atrasado que están en materia de dominación. Es decir, los europeos se sienten, me refiero a los gobiernos, se sienten más fuertes, más intocables y más inmunes de lo que Rusia les está demostrando que son. Más de 12,000 sanciones, y esta sería la madre de todas las sanciones, y aún así Europa tiene inflación de más de 2 dígitos, la zona euro está arriba de 10% de manera sostenida, la gente está pagando cada vez más por la energía, incluso en Portugal, en donde tienen le llaman ellos la tarifa ibérica, y bueno, España que dice no, tenemos la inflación más baja de la Unión Europea, pero los precios dicen otra cosa. En fin, que al final este tope resultó un no tope, y el no tope procede de la incapacidad de Europa para crear lo que tanto nos han dicho que son capaces de crear: tecnología para utilizar energías verdes, que ahora cuando realmente lo necesitan resulta que era, dicen en mi pueblo, puro pájaro nalgón. Es decir, que no están lo suficientemente fuertes y no están lo suficientemente capacitados ni habilitados con sus dichosas energías verdes para sustituir y para reemplazar la dependencia de los hidrocarburos, a los que tanto desprecian y contra los que tanto están atentando. El tope no tope hará que Rusia siga duplicando sus ingresos, y entonces no se logrará ni disuadir a Rusia, es decir, ni asustar a Rusia para que no lo haga, ni quitarle sus altos ingresos, porque Rusia seguirá teniendo ingresos muy altos. Y además Europa, como lo hemos venido repitiendo, solita ha decidido quedarse sin pues el hidrocarburo que movía su economía. Por ende, ¿quiénes salen ganadores? India,
China principalmente, India y China principalmente, que empezarán a tener un recurso increíble para seguir consolidando su crecimiento económico, su crecimiento industrial, porque llevan su proceso de desarrollo industrial muy fuerte, de manera muy sólida, y bueno, su bienvenida al concierto de naciones que harán ahora del grupo de los BRICS uno muy fuerte, que ya ni siquiera diríamos desafiará al bloque occidental, que ya lo está rebasando, porque dicen que el karma se regresa. Los gobiernos europeos anunciaron que empobrecerían a Rusia para demostrarle que no se tiene que meter con ningún otro país europeo, pero parece que el proceso de empobrecimiento está funcionando al revés, y a quienes están empobreciendo son a sus propios pueblos. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Esperen una sorpresa muy pronto, aquí mismo la vamos a publicar. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Como siempre les digo, son todos bienvenidos y bienvenidas al canal de Tu Profe de Rey. Suscríbanse, apóyenos con el like y compartan la transmisión. Por su atención, muchas gracias.